Cordial saludo, soy Carol Lorena Osma Cantor y voy a hacer la presentación de la matriz epistémica de la intención investigativa denominada Aproximación teórica fundamentada en los principios del conectivismo para el desarrollo de la literacidad desde el uso de la inteligencia artificial generativa. Bueno, frente al tema de los estudios previos, pues se hizo la revisión documental. Tengo aquí 5 tesis doctorales, 3 de ellas relacionadas con la literacidad, una con el conectivismo y otra con la inteligencia artificial. Con respecto a la literacidad, pues tenemos 3 investigaciones del contexto colombiano e internacional. La primera de ellas es la literacidad digital enfocada en habilidades lectoras de hipertextos digitales de estudiantes de básica secundaria, es una tesis del 2021. En ella, digamos, lo que se buscó fue identificar cómo eran esos escenarios de literacidad digital y de hipertextualidad a través de hipertextos que se dan en la escuela colombiana. Es un elemento interesante encontrar allí que fue un estudio hermenéutico desde el estudio de caso también, a través del cual se buscaba identificar esas ideas sobre la literacidad digital y adicionalmente generar unos lineamientos didácticos pues, para poder introducir estos componentes dentro del aula. En las conclusiones, digamos, que llaman la atención y que me son útiles para la intención investigativa, está que por un lado hay reticencia de los docentes frente al uso de las tecnologías digitales, integrarlas en el aula, integrarlas en los procesos de lectoescritura, a pesar que pues, los estudiantes ya están haciendo uso de ellas. Hay unos cuestionamientos interesantes también que deja ahí el autor como en punta frente a lo que pasa con los procesos de escritura. Si la escuela está muy volcada a la lectura, pero digamos que no hay una animación completa de la escritura. También hay unas inquietudes con respecto a lo que plantean los estándares curriculares de lengua castellana frente a la inmersión de estas nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje y pues unas concepciones obsoletas de los maestros que hicieron parte de este estudio de caso frente a la utilidad de estos escenarios digitales para animar procesos de lectura y escritura en un contexto particular. La segunda es la práctica de la literacidad crítica, análisis de la gestión de Facebook de 2 colectivos metropolitanos en el área de Monterrey. Si bien esta tesis doctoral no tenía que ver con la escuela en específico, me llama la atención primero porque tiene un enfoque hermenéutico que, digamos, hace parte también de esta intención investigativa. Se habla de esos procesos de literacidad, cómo se dan por fuera de espacios académicos y cómo puede haber una literacidad crítica a través de los movimientos sociales, del análisis de los discursos, de los escenarios colaborativos, que también van en alguna sintonía con el tema del conectivismo. Me gusta también que sea una apertura a esos escenarios de ocio digital en la medida en que podamos integrarlos con la escuela, y se habla de la literacidad desde las ideologías y desde algo que plantea el autor como los espacios generadores, que pues también van a ser muy importantes. La tercera tesis tiene que ver con la comprensión lectora a partir de textos digitales informales, una visión compleja desde la educación multimodal. Fue desarrollada en el año 2023. Aquí también, digamos que si bien no se toma la literacidad como lectura y escritura, la apuesta que hacen en esta tesis doctoral por la comprensión lectora, pues sí empieza a dar algunas pistas adicionales sobre cómo pueden ser esos espacios digitales y multimodales frente al tema de la autorregulación del aprendizaje y la gestión del conocimiento por parte de los estudiantes. Dentro de las conclusiones llama la atención y me gusta que se introducen términos como la otredad, la alteridad, el diálogo, que son esenciales dentro de prácticas de literacidad y de lectura y escritura situadas. Nuevamente, pues en esta tesis también se encuentra que hay unas prácticas docentes que están obsoletas, que no hay dentro de las escuelas como un interés muy particular por poder ajustar las prácticas de lectura y escritura en contextos digitales. Es importante el enfoque multimodal y el enfoque sociocultural, y si bien no se aborda como tal la inteligencia artificial, porque digamos lo que es más reciente, es muy interesante ver cómo puede ser esa literacidad digital y qué manera nos podemos apoyar. Frente al tema del conectivismo, hay una tesis de doctorado también, teorización del conectivismo como estrategia de aprendizaje filosófico en educación secundaria, desarrollada por Martínez para el 2024. Y en este punto me pareció importante tomar esta tesis porque digamos que enmarca mucho de lo que es el contexto donde también se va a desarrollar la intención investigativa. ¿Sí? Hay algunas dificultades frente al tema
de la integración de las tecnologías frente al acceso a recursos tecnológicos, pero a pesar de, digamos que se logra hacer una relación con los postulados desde el conectivismo, que son muy importantes, y se habla de enriquecer el pensamiento crítico a partir del trabajo colaborativo, el desarrollo de habilidades y de redes de aprendizaje. Finalmente, hay un estudio también que se hizo para este año, se llama La nueva realidad de la educación ante los avances de la inteligencia artificial generativa. Es una revisión muy juiciosa que se hizo de documentos que se han generado frente a estas nuevas tendencias de inteligencia artificial y muestra unos puntos que considero muy importantes tener en cuenta, unas reflexiones importantes para mi intención investigativa. Por un lado está, si estamos hablando de inteligencia artificial en educación, si hablamos de la inteligencia artificial para la educación o si hablamos de la inteligencia artificial para aprender a aprender y digamos que me quedo con este último concepto al que valdría la pena mirar porque no está del todo esbozado cómo se darían esos procesos evaluativos a partir del uso de esa inteligencia artificial, cómo logran efectivamente aterrizarse unas regulaciones dentro de los procesos, unas normas y unos parámetros éticos que es necesario tener en cuenta. Frente a las teorías que alimentan, digamos, esta propuesta, pues tenemos el concepto de literacidad que ha sido desarrollado de manera importante en las últimas décadas. Tenemos a Daniel Casani, Paulo Freire y Teun Van Dijk, que si bien él habla, este último habla del análisis del discurso, pues también habla de unas posturas sobre la lectura y la escritura situadas en un contexto con unas relaciones ideológicas, políticas, discursivas que son necesarios evaluar para poder, digamos, generar unos procesos de empoderamiento, de construcción de conocimiento y de reproducción incluso de conocimientos. Por otro lado, está la inteligencia artificial, se ha recabado información de la ONU, la UNESCO y la OEI, digamos, como estos organismos multilaterales que empiezan a mostrarnos las facultades que puede tener en el proceso de educación, pero también cómo se pueden dar algunas limitaciones si no se tiene una claridad frente al tema del respeto por los derechos humanos, de criterios éticos, y en ese sentido, Guido y Franganillo aquí en Colombia también vienen desarrollando algunos de esos lineamientos generales para poder generar normas, leyes en Colombia que protejan la individualidad, los derechos de autor, el acceso a la información, que es muy importante tenerlo en cuenta dentro de esta propuesta. Finalmente, pues el modelo a partir del cual se busca como establecer el enlace entre estas variables es el conectivista, desarrollado por George Siemens y que viene, digamos, hasta ahora tomando como una mayor fuerza en Latinoamérica. Hay muchos estudios sobre conectivismo por el acceso a redes y demás y a tecnología en otros lugares del mundo, en Latinoamérica y particularmente en Colombia, ese proceso todavía está un poco, digámoslo, atrasado. Sin embargo, se retoman de aquí elementos muy importantes, por ejemplo, que el conectivismo tiene que ver con una adaptación que se hace de la teoría constructivista, teniendo en cuenta las nuevas realidades que hay en la virtualidad, en los escenarios digitales y demás. Hablamos de la ecología de redes, del aprendizaje, de las redes de aprendizaje y de cómo cada individuo podría ir generando conocimientos libres, dinámicos, teniendo un papel más activo, ¿cierto? Generando entornos de aprendizaje y entornos conceptuales que le permitan abordar de una manera más eficiente ese proceso académico. Muchas gracias.